Ahora vamos a escuchar la palabra del subsecretario de Cultura de la Masonería Argentina, Sebastián Friso. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, el vicepresidente me la dejó medio difícil, que es explicar qué hace el subsecretario de Cultura en una charla sobre ciencia. Vamos a tratar de explicar esto y primero voy a tratar de dar una respuesta a por qué un sub 40 entraría a la masonería. Y lo digo porque vengo de una logia donde somos 30 y pico, salvo yo, todo sub 40. Y la respuesta es porque está buenísimo. Está buenísimo. Buenísimo en el sentido de que se encuentra aquí un ámbito, un espacio que es muy difícil de encontrar en otros ámbitos, en otros espacios, y que tiene mucho que ver con lo que es el tema de hoy, que es el tema de la ciencia. El presidente de la masonería citó, como suele hacer, a Immanuel Kant, aquella frase fundadora de la modernidad, que es el sapere aude, es decir, tener el valor de conocer. Y acá hay dos cosas, ¿no? Primero, conocer, o sea, la ciencia. Ciencia quiere decir conocer. Después vamos a hablar de la ciencia en términos de ciencia estricta, pero en principio quiere decir conocer. Pero también está el valor. Hay que tener valor para conocer, además de curiosidad, etc. Hay que tener valor, sobre todo en aquella época. Hoy, en cambio, no estamos más en la modernidad, estamos en la postmodernidad, que nos puede gustar o no, pero el problema de las cosas que existen es que no les importa si a nosotros nos gusta o no. Allí estamos. Entonces sería torpe no pensar desde allí. Y aquí querría responder a aquella frase de Kant sobre tener el valor de pensar por uno mismo, con otra. Tenemos que recuperar la valentía de tener miedo. Porque también hay que ser valiente para tener miedo. Y tenemos muy buenas razones para tener miedo. El resurgimiento de los totalitarismos, el resurgimiento manifiesto del fanatismo en Europa, ustedes lo saben muy bien, en Italia en este momento hay una crisis muy severa por la pelea entre el movimiento Cinque Stelle y la Lega Nord, de corte netamente fascista, la presencia del Front National, nada menos que en Francia, que reivindica el colaboracionismo. Tenemos razones para tener miedo cuando países importantes, como los Estados Unidos, niegan algo que la comunidad científica no discute ya, que es el calentamiento global. O, mejor dicho, la causalidad humana del calentamiento global, nuestra responsabilidad frente a ello. Tenemos buenas razones para tener miedo frente a lo que está pasando en el Amazonas, y a cómo está respondiendo la clase política y a cómo están respondiendo los medios. Y todo esto tiene que ver con la ciencia. Aquí Pablo, el vicepresidente, dijo, bueno, el que está más a la izquierda tirará para la igualdad, el que está más a la derecha tirará para la libertad. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo con eso, pero lo que está claro es que todos sabemos lo que es igualdad y todos sabemos lo que es libertad, o creemos saberlo, más o menos, ¿no es cierto? Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, qué sé yo. Libertad de mercado, libertad de expresión. Ahora, si yo les pregunto qué es la fraternidad, ahí se pone más complejo, porque no hay fraternidad de algo, ¿no? Hay fraternidad y punto. Y sin embargo, esta tercera pata, digamos, esta tercera parte de la trilogía, acá no tenemos algún triángulo, casi tenemos un triángulo. Es raro que no haya un triángulo en algún lugar, en un ámbito masónico. Digamos, imaginemos la base, ¿no? La fraternidad es la única que no admite un genitivo, ¿no? Un de. Libertad de mercado, qué sé yo. Igualdad de oportunidades. ¿Fraternidad de qué? No, no se puede decir. ¿Y qué es la fraternidad? La fraternidad no es una hermandad. Yo no soy hermano de él, en el sentido de que somos hijos del mismo padre y de la misma madre. La fraternidad no es biológica
no es natural, es electiva, es una decisión. Yo elegí ser hermano de mis hermanos y de mis hermanas al ingresar a la masonería. Aquí quisiera citar a un pensador francés, que todos ustedes seguramente conocen, Rachid Debray, que dice al carajo con el ADN, ¿no? Cuando hablamos de temas sociales, no estamos hablando de temas naturales. Y aquí empieza la cuestión de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es posible cuando la fraternidad triunfa. Cuando la fraternidad, cuando el espíritu fraterno triunfa ¿sobre qué? Digámoslo rápidamente, sobre el fanatismo clerical. Para 1600 y pico, lo tengo por acá anotado, yo soy muy malo con las notas y confieso que perdí el discurso, pero para 1600 y pico se funda la Royal Society, la primera sociedad científica internacional en Londres. No, Londres, Inglaterra, el protestantismo, la guerra de las religiones. Y uno de los miembros, Jean Théophile de Saulier, es uno de los fundadores de la Gran Logia Unida de Inglaterra, es decir, de la masonería. Entre otras cosas, era discípulo de Newton. ¿Y en qué consistía este trabajo de las primeras logias? Eran gentes, en la época eran varones, eran solo varones, tenemos que decirlo, porque las mujeres estaban excluidas de la ciudadanía, así como las mujeres quedaron excluidas de la ciudadanía después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, así como aún siguen en parte excluidas de la totalidad de la ciudadanía. Esto es algo que también la ciencia, en este caso la ciencia social, está obligada a pensar. Pero volviendo a aquello, un grupo de varones que se reunía ¿dónde? En tabernas, atrás, a escondidas un poco. ¿Y por qué a escondidas? Porque había una persecución. Porque un judío no podía hablar libremente con un católico, no podía discutir libremente con un protestante, porque un ateo no podía manifestar públicamente su ateísmo y porque un agnóstico no podía, so pena de la hoguera, so pena de muerte, so pena de prisión, manifestar sus posiciones. Entonces ven ustedes, la fraternidad, es decir, considerarnos como hermanos, más allá de no tener una filiación biológica común, es un método, no es un chiste. Es un método que hace posible el desarrollo de la ciencia. ¿Por qué? Porque lo que la ciencia requiere es que tengamos algo en común, que es la razón. La razón es lo que tenemos en común. Cada uno de nosotros tiene sus gustos, sus opiniones, su orientación sexual, sus ideas políticas, en fin, lo que quieran. Ahora, al momento de establecer el debate, el diálogo, y voy a tratar de hacer corto porque lo más interesante es el diálogo, lo que tratamos de hacer es usar un lenguaje común. Ese lenguaje común es el lenguaje que llamamos racional, es el que nos permite hablar en libertad, sin temor a que algún dispositivo nos caiga sobre la cabeza y nos prenda fuego. Hace poquito, el 17 de agosto, estuvimos en la Plaza San Martín, recordando a San Martín, y me tocó leer a mí una frase que la tengo por acá, pero la voy a citar de memoria, más o menos decía así, no, la tengo que leer porque es muy linda, pero bueno, decía algo así como, lo tengo acá, San Martín, las bibliotecas destinadas a la educación universal son más poderosas que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Les pido que presten atención a esta frase, porque esta frase no la está diciendo un perejil, supongamos, el subsecretario de Cultura de la Gran Logia actual, o no la está diciendo alguien de izquierda, que le guste más la igualdad, ni alguien de derechas, que le guste más la libertad, la está diciendo un militar,
un general argentino conocido por todos nosotros, el general don José de San Martín, que libertó a 3 países. Es decir, si San Martín dice, y lo repito, las bibliotecas destinadas a la educación universal son más poderosas que nuestros ejércitos para sostener la independencia, yo sugiero que hagamos un segundito y le prestemos atención. Hay otro masón que le prestó atención, Domingo Faustino Sarmiento, que muy poquitos años después funda la primera biblioteca popular de América Latina en San Juan, la biblioteca que lleva el nombre de Franklin, padre de la independencia de los Estados Unidos, y otro masón, y que tenía algo en común con Sarmiento y agrego con Borges, era un autodidacta. Otra cosa interesante de la masonería es que no somos todos científicos, no somos todos abogados, no somos todos académicos, hay de todo. Y la idea es que haya de todo. Ahora, de vuelta, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia? Sarmiento, que entendió muy bien lo que decía San Martín, entendió que para que un pueblo pueda ser libre tenía que poder tener las herramientas simbólicas para sostener esa independencia. Y fue por la Argentina, al igual que San Martín por América Latina, desperdigando libros, observatorios, escuelas, bibliotecas populares, etc. Y voy a citar el caso que siempre me gusta citar y me estoy salteando todo por una cuestión de tiempo, por una cuestión de simpatía hacia ustedes. Creó el Observatorio Nacional de Córdoba. Y se trajo, claro, en esa época no había, en Córdoba, imagínense, no había ni observatorio, ni telescopio, ni astrónomos. Había que traer todo. Y se trajo a Gould, un astrónomo norteamericano que tenía el problema de que era chicato, era miope, lo cual para un astrónomo es un problema, sobre todo si no tiene telescopio. Masón, se inició en Córdoba, en Piedad y Unión. Gould es nombrado director del Observatorio Astronómico durante la presidencia de Sarmiento. Pero pasa algo, pasa que en aquel momento en Europa iniciaba la guerra franco-prusiana y necesitábamos traer las lentes para armar el telescopio, porque aquí en Argentina todavía no se podían fabricar. Y entonces esas lentes no llegaban porque estaban varadas en el puerto de Hamburgo a causa de la guerra. Entonces Gould, que como buen masón es empecinado, porque creo que es otra característica de un masón, de un masón y de una masona, digamos, es ser empecinados, ¿no? Dijo, bueno, mientras tanto nos ponemos a observar. Y desde la terraza, y chicato como era, y con la ayuda de un par de alumnos, se puso a observar y hizo nada menos que la primera carta austral, la carta celeste del hemisferio austral, y hay hoy una constelación que lleva su nombre, el nombre de un masón de Piedad y Unión, lo cual no está mal para la gente de allá de Piedad y Unión. Ahora, la guerra franco-prusiana se aligera, el barco puede zarpar, el telescopio llega, el observatorio ya estaba armado, el telescopio se instala y Gould, nuestro hermano, pronuncia esta frase bellísima. Dice, este telescopio es nuestra artillería dirigida contra la ignorancia humana. Hasta ahí. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la obra de Bertolt Brecht sobre Galileo Galilei. Todos ustedes conocen la historia de Galileo Galilei, todos ustedes saben que la Iglesia Católica, que nos ha excomulgado muchas veces, ha tenido la gentileza de reconocer hace una década que finalmente Galileo Galilei un poco de razón tenía. Pero en la obra de Bertolt Brecht sobre Galileo Galilei hay una escena que quisiera contarles, y es la escena de un sacerdote que era asistente de Galileo,
cuando la Inquisición lo condena a retractarse, el sacerdote le dice, bueno, yo en el fondo entiendo la Inquisición. ¿Por qué? Mis padres laburan de sol a sol, viven en el campo, cultivan, son muy pobres, apenas comen, pasan frío, pasan hambre, tienen que pagar impuestos, soportan la presión del rey, soportan la presión del papa, sostenidos por una idea, sostenidos por la idea de que habitan el centro del universo y de que son observados nada menos que por Dios y que serán premiados por tanto sufrimiento. Y este sacerdote, que era amigo de Galileo en la obra, le dice, si vos les decís que en realidad están en una mota de polvo girando por allí y que nadie los está observando, se viene la revolución. Es decir, esta gente, ¿por qué seguiría haciendo esto? Y este es un argumento peligrosísimo que las derechas, ahora las derechas de verdad, han utilizado mucho. El nazismo lo ha utilizado. Hay una disputa entre la ciencia y el poder. Hoy, más que nunca, porque algo que caracteriza la posmodernidad, según estoy citando ahora a un filósofo, perdón por eso, a Lyotard, dice, la posmodernidad se puede definir muy brevemente como la caída de los metarrelatos. ¿Qué son los metarrelatos? Para los griegos, Zeus, el Olimpo, etc. Para los cristianos, bueno, se entiende, ¿no? El Dios Padre Todopoderoso, el Espíritu Santo, etc. Para los comunistas, el gran jefe Stalin, para los cubanos, Fidel Castro. La caída de los metarrelatos, es decir, que ya ninguno de nosotros cree en casi nada con tanta fuerza, es lo que define a la posmodernidad. Y es en realidad lo que hace que la ciencia sea tan importante. ¿Por qué? Porque todos esos, ¿cómo decirlo?, todas esas ramas de fanatismo se fueron diversificando, se fueron disfrazando, se fueron mimetizando bajo la forma, me van a ustedes perdonar la palabra, de muchas boludeces, ¿no? Yo me imagino que muchos de ustedes llegaron aquí por la convocatoria de Facebook y de Instagram, estoy seguro de eso. Sí. Bueno, y habrán leído los comentarios, ¿no? Eso quiere decir que sí has leído los comentarios. Bien. Los comentarios sobre que gobernamos el mundo, los masones, ¿no? Yo tendría allí en mi celular el teléfono de Donald Trump. Los comentarios de que somos nosotros los que instalamos la idea ridícula de que la Tierra tiene forma de tierra, es decir, geoide, cuando en realidad es plana. Los comentarios de que espiamos y observamos a todos, bueno, ahí tal vez un poco tengan razón. En fin. Habrán leído ustedes todo eso y habrán leído, seguramente han leído y han oído que la masonería es una asociación secreta. Bueno, acá tienen ustedes el secretismo, ¿no? Bienvenidos al secreto. Acá no hay ningún secreto. Hay un ámbito, sí que es secreto, que es el ámbito del ritual, pero francamente no significa más que eso, que no quiere decir que eso sea poco, eso es mucho para nosotros, pero es el ámbito del ritual. El que está interesado, la que está interesada es bienvenida. Ahora, el trabajo de la masonería en pos de la ciencia, el trabajo de la masonería en defensa de las libertades, el trabajo de la masonería en defensa de la igualdad y de la diversidad, no es secreto desde hace 300 años. Y la dirección de esta gran logia creo que está publicada por todas partes. Hace un tiempito nos tocó estar en la Corte Suprema de Justicia para disputar una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Salta que aprobaba la ley de enseñanza religiosa en la escuela pública. Imagínense. Debo decir que para el año 1800 y pico la Iglesia Católica dictó el anatema contra la escuela normal y la escuela pública.
Anatema quiere decir, es algo peor que la excomunión, es como lo peor que puede pasar contra una institución, ¿no? Así como la Constitución de Santa Fe dice que la Constitución, la provincia de Santa Fe es católica, ¿no? Como si una provincia pudiera profesar una religión. ¿Qué pasa hoy? Somos 4. Ninguno de los 4 es científico. Eso es maravilloso. Porque tenemos al presidente de la Gran Logia de Argentina. Y cuando digo el presidente de la Gran Logia de Argentina y digo el vicepresidente de la Gran Logia de Argentina, no estoy diciendo poco. Porque son los sucesores de Sarmiento, de Alem. Ojo, que no estoy diciendo poco. Y no lo estoy diciendo para mandarlos aparte, porque ni aquellos se mandaban la parte. Sarmiento era un autodidacta y era un empecinado, pero hizo mucho por nosotros. Y decía, en presencia de las más altas autoridades de la Gran Logia de Argentina, inauguramos hoy un ciclo que lleva por nombre Masonería y Ciencia Hoy. Y yo subrayo el adverbio hoy. Y que va a durar 2 o 3 años y al que están invitados todos ustedes, porque acá de secreto, como ven, no hay nada. Y en el que van a exponer, sí, científicos, y los mejores entre ellos de nuestro país, sobre cada una de sus disciplinas. ¿Cuál es nuestra intención? Nuestra intención es que al terminar ese ciclo se haya creado una especie de diálogo en ese largo arco de divulgación, de intercambio, de debate y de claridad, para que cada uno de nosotros en el ejercicio de la ciudadanía podamos tener un poco menos miedo de aquellas cosas de las que es razonable temer. Termino con esto. Tal vez la música, si ustedes piensan, es el arte que más se toca, ¿no? Con las ciencias, con las matemáticas, por la cuestión de las armonías, del ritmo, etcétera, del número, ¿verdad? Hace poquito hubo un concierto aquí bellísimo de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, en el que se hizo un repertorio de solo compositores masones. Lo van a ver ustedes pronto en internet. Y aquí quiero responder un poco, quiero justificar por qué la presencia de la Subsecretaría de Cultura y por qué la colaboración de la Subsecretaría de Cultura con la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y les voy a decir por qué. Por esos 2 libros que están ahí. El primero, si me permiten, esto que ven acá, no hay una sola palabra. Después se los paso, si quieren. No hay una sola palabra acá adentro. Hay solo fotos. Fotos de frontispicios, de bichos, de edificios, de construcciones. ¿Saben qué es? Son las actas completas de la expedición científica que acompañó a Napoleón Bonaparte cuando Napoleón Bonaparte llega a Egipto. Napoleón dijo una frase muy fuerte a sus soldados. Le dijo: soldados, señalando las pirámides, hay 40 siglos que los están mirando. Tuvo la astucia de llevarse a una troupe de científicos gigantesca y sin quererlo, y esto está a disposición de ustedes, créanme que no hay una letra aquí, hay solo fotos, información, datos científicos. Sin quererlo, Napoleón, sin proponérselo, fundó la egiptología, algo que tocó en el orientalismo, que sin quererlo movió las bases intelectuales de Europa y no solo de Europa. ¿Por qué? Porque demostró que hay distintas formas de creencia, que hay distintas formas de fe, que no exigen la reverencia, la sumisión, el acatamiento, que no suponen el fanatismo y que no suponen la exclusión y el aniquilamiento del otro. Es un libro que tiene mucho que ver con el arte y los invito a ustedes a visitar el templo de Barracas, se llama Hijos del Trabajo, tiene un frente que es egipcio. La gente cuando ve el frente egipcio piensa
los masones son frikis, ¿no? Y hacen cosas raras con pirámides y se disfrazan. Y hay alguno que se disfraza de Cleopatra. No. Ese frente, justamente, es una evocación a la inquietud científica. Evocación que va a retomar Giuseppe Garibaldi, libertador de Italia, ¿cuándo? Saben ustedes, el 20 de septiembre. Rompe lo que se conoce como la brecha di Porta Pia, lo despide al Papa, por decirlo de alguna manera, y crea un rito masónico que se llama de Memphis en Misraim, es decir, del Alto y el Bajo Egipto, inspirado justamente en esto. Y lo último que quería mostrarles, y con esto termino porque tiene que ver con la música, agrego esto, la música es lo que más cerca está de la ciencia y lo que le sigue es la poesía. ¿Por qué? Porque también hay ritmo, hay cadencia, hay número, hay métrica, etc. Imagínense ustedes la Divina Comedia si quisiéramos ponernos a pensar en eso, ¿no? Son tercinas, endecasílabos, que todos suman 33, no los voy a aburrir con eso. Pero quiero leerles una cosa. Este libro maravilloso que Ernesto Sábato solía recomendar es un libro famosísimo de Luca Pacioli que se llama La Divina Proporción. Luca Pacioli era un cura que escribió este libro bellísimo sobre la geometría, que habla sobre la proporción áurea. Y hay un poema en la introducción que es de Rafael Alberti. Ustedes lo deben conocer, un poeta español. Con esto quiero terminar, pero les pido que lo escuchen bien, porque un poco explica por qué la Subsecretaría de Cultura está acá. Dice así: a ti, maravillosa disciplina, media, extrema razón de la hermosura, que claramente acata la clausura viva en la malla de tu ley divina. A ti, cárcel feliz de la retina, áurea sección, celeste cuadratura, misteriosa fontana de mesura que el universo armónico origina. A ti, mar de los sueños angulares, flor de las 5 formas regulares, dodecaedro azul, arco sonoro, luces por alas, un compás ardiente. Tu canto es una esfera transparente. A ti, divina proporción de oro. Y diría yo, la masonería, la ciencia y la cultura sencillamente son, hace 300 años, sinónimos. Gracias por la atención y bienvenidos.